Alerta máxima. 3 barcos de guerra estadounidenses se dirigen a las costas de Venezuela. No se trata de maniobras, ni de un simulacro. Información confirmada por fuentes oficiales indica que en menos de 36 horas, estos poderosos destructores estarán frente a nuestras costas. ¿Qué significa esto? ¿Estamos al borde de una guerra? Según reportes del sitio web Reuters, el presidente Trump ha autorizado el despliegue de 3 destructores equipados con misiles guiados. Estos no son buques cualquiera. Hablamos del USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson, naves capaces de lanzar ataques desde tierra, mar y aire. Acompañándolos, 4.000 infantes de marina, aviones espía, P-8, Poseidon sobrevolando el Caribe, y un submarino nuclear en la zona. La amenaza es real, y la tensión se palpita en el aire. La razón oficial, la declaratoria de los cárteles chavistas como organizaciones terroristas. Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles, un grupo involucrado en el narcotráfico a gran escala. Esta operación, según el gobierno estadounidense, busca desmantelar esta red criminal y detener las operaciones de narcotráfico que parten desde Venezuela. Maduro, por su parte, ha respondido con un llamado a la guerra. En un discurso transmitido en vivo, con voz temblorosa y tono agresivo, ha ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos. Estados Unidos, por otro lado, ha ofrecido $50 millones por su captura. La situación es extremadamente tensa, y el riesgo de un conflicto armado es muy alto. ¿Está Maduro realmente preparado para una guerra? ¿O se trata de una estrategia desesperada para mantenerse en el poder? El panorama es desalentador. Venezuela carece de los recursos militares para enfrentarse a Estados Unidos. Sus aviones de combate están en mal estado, sus barcos sin mantenimiento y sus soldados sin provisiones adecuadas. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién defenderá a Maduro? ¿Los militares venezolanos estarán dispuestos a morir por un régimen corrupto y cada vez más aislado? Más allá de la amenaza militar inminente, ¿qué hay detrás de la decisión de Estados Unidos de enviar sus barcos de guerra a Venezuela? No es solo una cuestión de fuerza bruta. Hay un complejo juego de intereses geopolíticos, económicos y de seguridad nacional en juego. Analicemos las verdaderas razones que motivan esta intervención. La narrativa oficial se centra en el combate al narcotráfico. Estados Unidos ha declarado al Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista. Se le acusa de usar el narcotráfico para financiar su régimen, socavar la estabilidad regional y amenazar la seguridad nacional estadounidense. Esta operación militar es presentada como una respuesta directa a estas actividades criminales. Pero, ¿es solo eso? Hay quienes creen que la lucha contra el narcotráfico es solo una parte de un plan más amplio. La ubicación estratégica de Venezuela, sus reservas petroleras y su influencia regional hacen del país un objetivo de interés para Estados Unidos. Controlar Venezuela significaría controlar una pieza clave en la región, influyendo en la dinámica política y económica de América Latina. Esto también podría influir en las relaciones con países rivales como Rusia y China. Por otro lado, está el factor interno, la profunda crisis económica y social de Venezuela, la represión del gobierno y la creciente insatisfacción de la población crean un terreno fértil para la intervención extranjera. Una intervención militar podría ser vista como una forma de promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en la región, algo que Estados Unidos ha justificado en otras ocasiones. ¿Será esta la justificación real? Finalmente, la amenaza de Maduro y el Cártel de los Soles representa una amenaza tangible a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El flujo de drogas y el posible apoyo a grupos terroristas son argumentos de peso para justificar una acción militar. La decisión de intervenir, sin embargo, es compleja y envuelta en un manto de intereses múltiples que van más allá del combate al narcotráfico. El objetivo principal es controlar las actividades ilegales en la zona y posiblemente derrocar al régimen de Maduro. Detrás de la fachada del poder de Nicolás Maduro se esconde una red de corrupción descomunal, una vorágine de dinero robado, testaferros y fortunas construidas sobre el sufrimiento de un pueblo. $50,000 millones. Esa es la cifra que Estados Unidos ha congelado,
perteneciente a los cómplices del régimen chavista, una fortuna amasada a costa del hambre, la miseria y la desesperación de millones de venezolanos. Hoy, la justicia americana destapa la verdad. Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, es señalado como el testaferro número 1 de Maduro. Mansiones en Miami, propiedades en Nueva York, un imperio valuado en 120 millones de dólares, todo pagado con dinero del Estado venezolano, mientras los hospitales carecían de medicinas. Sus bienes han sido embargados, sus cuentas bloqueadas. La justicia estadounidense lo ha alcanzado. Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela, dilapidó fondos públicos en caballos de carreras de élite. Millones de dólares desviados del Estado para financiar los caprichos de sus hijos, mientras el pueblo venezolano moría de hambre. Andrade colaboró con la justicia estadounidense, entregando información a cambio de una sentencia reducida, 365 millones de dólares en billetes, congelados por Estados Unidos. Samarc López, testaferro de Tarek El Aissami, movía el dinero del narcotráfico y la corrupción. Su mansión en República Dominicana está embargada. Rafael Sarria, que vivía entre Madrid y Nueva York, compró un lujoso apartamento en Manhattan, con dinero del régimen. Diosdado Cabello, también involucrado en esta telaraña de corrupción, ve cómo el cerco se estrecha. El avión privado de Maduro, un Boeing 737, símbolo del lujo mientras su pueblo sufría, también está en la mira. José Vicente Amparán Croquer y Eduardo Capriles, primo del ex candidato opositor Enrique Capriles, son dos nombres clave en esta red de corrupción. Las pruebas son contundentes. Un sistema podrido, una cleptocracia que robó a un país entero. Esta red de corrupción es una de las principales razones por las que Estados Unidos ha decidido actuar, mostrando que la intervención no solo busca desmantelar el cártel de los soles, sino también una estrategia más amplia para combatir la corrupción sistémica que asola Venezuela. Nicolás Maduro ha respondido a la amenaza estadounidense con un discurso incendiario, llamando a la movilización de 4,5 millones de milicianos, un ejército improvisado, carente de la preparación y el equipamiento necesarios para enfrentarse a una potencia militar como Estados Unidos. ¿Es esto una estrategia de defensa o un acto desesperado para mantener el control ante la inminente caída de su régimen? Pero la respuesta de Maduro no se limita a la movilización militar. Sabe que la fuerza bruta no es suficiente y está intentando jugar todas sus cartas. La propaganda juega un papel crucial. Las noticias estatales transmiten mensajes de resistencia, nacionalismo y patriotismo, intentando despertar un sentimiento de unidad y orgullo nacional ante la amenaza extranjera. ¿Conseguirá Maduro unificar al pueblo bajo su bandera? Sin embargo, la realidad en las calles es diferente. A pesar de la retórica bélica del gobierno, la población venezolana está cansada, harta de la represión, la corrupción y la miseria. Las protestas, aunque reprimidas, continúan. La gente sale a las calles, con cacerolas, con banderas, con un solo grito: "Fuera Maduro". Es un clamor popular que el régimen intenta silenciar, pero que resuena con fuerza. En los cuarteles, la situación es aún más compleja. Los militares, quienes por años han sido el pilar del régimen, están divididos. Muchos oficiales y soldados sufren la misma crisis que el pueblo. Saben que el barco se hunde y no quieren hundirse con él. Hay murmullos, hay dudas, y algunos, en secreto, ya hablan con la oposición. La lealtad a Maduro se desmorona. ¿Cuántos militares defenderán realmente al régimen? Mientras tanto, la resistencia civil se organiza. María Corina Machado y otros líderes de la oposición continúan su lucha, coordinando protestas, movilizaciones y un mensaje claro: Maduro no nos representa, nosotros somos Venezuela. El pueblo venezolano, a pesar del miedo y la represión, se está levantando. Su lucha pacífica, pero firme, demuestra que la resistencia es un pilar fundamental contra la tiranía de Maduro, una resistencia que no se rendirá fácilmente. El mundo observa con creciente preocupación la situación en Venezuela. La amenaza de una intervención militar estadounidense ha generado un coro de voces internacionales, condenando la posibilidad de un conflicto armado y exigiendo una solución pacífica a la crisis. La comunidad internacional
no se mantiene indiferente ante el peligro de una guerra. Estados Unidos, a pesar de su postura firme, no está actuando solo. Organizaciones como la Organización de Estados Americanos, OEA, han emitido comunicados instando a la resolución pacífica del conflicto y al respeto de los derechos humanos. La presión internacional crece, y el gobierno estadounidense se ve obligado a considerar las consecuencias de una posible intervención militar. ¿Hasta dónde llegará la presión? La Unión Europea ha congelado cuentas y sancionado a funcionarios venezolanos implicados en corrupción y violaciones de derechos humanos. Canadá ha tomado medidas similares. Incluso países de la región, como Colombia, han expresado su preocupación por la situación y han reconocido el fraude electoral que perpetuó a Maduro en el poder. El repudio internacional a Maduro es cada vez mayor. Rusia y Cuba, aliados históricos de Maduro, se encuentran en una situación delicada. Rusia, inmersa en el conflicto de Ucrania, tiene limitadas sus capacidades para intervenir en Venezuela. Cuba, con una economía precaria, tampoco puede ofrecer un apoyo significativo. Sus recursos son escasos, y la posibilidad de una guerra les resultaría devastador. ¿Arriesgarán sus aliados por Maduro? Bolivia, tras 20 años de alianza con el chavismo, le da la espalda a Maduro. El triunfo del candidato de centro derecha, Rodrigo Paz, en las elecciones, marca el fin de una era. La región latinoamericana se aleja del régimen chavista. El aislamiento internacional de Maduro es un factor clave que debilita su posición y aumenta la presión para una resolución pacífica de la crisis, con la comunidad internacional reclamando cada vez más un cambio en Venezuela. La situación en Venezuela no es solo un asunto interno. El mundo observa con atención la posible intervención militar de Estados Unidos, y la decisión de los militares venezolanos será crucial para el desenlace. ¿Permanecerán leales a Maduro o se inclinarán hacia un cambio de régimen? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de Venezuela. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, sabe que el régimen está en sus últimos días. Ha advertido sobre la posibilidad de un destino similar al de Manuel Noriega, el dictador panameño que terminó en una prisión estadounidense tras una invasión. Esa advertencia es una señal de la profunda incertidumbre que vive el alto mando militar venezolano. La pregunta clave es, ¿están dispuestos los militares venezolanos a morir por Maduro? La respuesta, según muchas fuentes, es un rotundo no. Muchos oficiales y soldados tienen familias, sufren las consecuencias de la crisis económica y social, y saben que Maduro los ha traicionado. La lealtad al régimen se está debilitando, creando un escenario de profunda incertidumbre dentro de las Fuerzas Armadas. Algunos militares, en secreto, ya están hablando con la oposición. Saben que el barco se hunde, y no quieren hundirse con él. Dentro de los cuarteles y las bases militares, hay murmullos, dudas, y una creciente disidencia. El descontento está latente, y la posibilidad de una fractura interna dentro del ejército es cada vez más real. ¿Se producirá una deserción masiva? La decisión de los militares no solo afectará el destino de Maduro, sino también el futuro de Venezuela. Si las Fuerzas Armadas deciden apoyar una transición pacífica, el camino hacia la democracia podría ser más suave. Si, por el contrario, deciden resistir, se podría desencadenar un derramamiento de sangre innecesario. Su decisión marcará un punto de inflexión en esta compleja crisis, definiendo si el pueblo tendrá un futuro sin tiranía. El ejército venezolano se encuentra en una encrucijada. La inminente llegada de los buques de guerra estadounidenses y la creciente presión internacional marcan un punto de quiebre. Para los militares, la lealtad a Maduro ya no es una opción viable. La posibilidad de una intervención armada, la crisis humanitaria y la corrupción galopante han generado un profundo descontento en las filas militares. ¿Qué harán ahora? El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lo sabe. Su advertencia sobre un posible final similar al de Manuel Noriega resuena en los cuarteles. La historia del dictador panameño, derrocado y encarcelado por Estados Unidos, es una lección que los militares venezolanos no pueden ignorar. El fantasma de Noriega recorre las bases militares, recordándoles las consecuencias de la lealtad ciega a un régimen moribundo. Los soldados venezolanos, al igual que sus conciudadanos,
sufren las consecuencias de la crisis económica y social. La falta de comida, medicinas y oportunidades ha generado un profundo descontento. Muchos tienen familias, y el riesgo de una guerra contra Estados Unidos pondría en peligro sus vidas y el futuro de sus seres queridos. ¿Continuarán apoyando un régimen que los ha abandonado? En secreto, algunos militares ya están negociando con la oposición. La idea de una transición pacífica, que garantice su seguridad y la de sus familias, se convierte en una alternativa atractiva a la confrontación. La posibilidad de reintegrarse a una Venezuela democrática, sin enfrentar juicios políticos, es un incentivo para aquellos que buscan una salida digna de la crisis. ¿Cuántos militares se sumarán a este cambio? El fin de la tiranía en Venezuela dependerá en gran medida de la decisión de los militares. Si las Fuerzas Armadas se unen a la demanda de cambio, la transición podría ser pacífica y rápida. Si por el contrario, se resisten, se arriesgan a un derramamiento de sangre innecesario y a un aislamiento total de la comunidad internacional. Su decisión, tomada en esta encrucijada, definirá el futuro del país. El fin de la tiranía está cerca, pero el camino depende de ellos. El colapso del régimen de Maduro es inminente. La presión internacional, la crisis interna y la creciente deserción dentro del ejército han debilitado al régimen hasta el punto de quiebre. La caída de Maduro parece inevitable, pero el camino hacia un nuevo comienzo para Venezuela estará lleno de desafíos. La reconstrucción del país será una tarea monumental, un desafío que requerirá la colaboración de todos los venezolanos y la ayuda de la comunidad internacional. El desafío inmediato es la formación de un gobierno de transición. Este gobierno deberá ser un gobierno de unidad nacional, integrado por figuras de todos los sectores, políticos, militares, empresarios, líderes sociales y técnicos. La meta principal será estabilizar el país, restablecer el orden público y comenzar a sanar las profundas heridas que ha dejado el chavismo. ¿Será posible la unidad nacional? Luego vendrá la estabilización económica. Venezuela no es un país pobre. Posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, oro, diamantes y tierras fértiles. Sin embargo, la mala gestión y la corrupción han devastado su economía. Detener la hiperinflación, estabilizar la moneda y atraer inversión extranjera serán tareas prioritarias. Pero esto requiere levantar las sanciones internacionales, algo que dependerá de la creación de un gobierno legítimo y democrático. ¿Se levantarán las sanciones? Y quizás el desafío más complejo sea la reconciliación nacional. Venezuela está profundamente dividida. Hay quienes apoyaron a Maduro hasta el final, quienes lo odian con todas sus fuerzas, quienes se fueron y quieren volver, y quienes se quedaron sin saber qué esperar. El gobierno de transición deberá trabajar para unir al país, para sanar las heridas del pasado, sin caer en la venganza. Se necesitará una comisión de la verdad y justicia, pero sobre todo, un proceso de perdón y olvido. ¿Será posible la reconciliación? La reconstrucción de Venezuela no será fácil. Será un proceso largo y complejo, que requerirá tiempo, esfuerzo y sobre todo voluntad política. Pero la caída de Maduro marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país, la oportunidad de construir un futuro mejor, un futuro donde la justicia prevalezca, la corrupción sea erradicada y la prosperidad llegue a todos los venezolanos. El desafío es grande, pero la esperanza también. El día después de la caída de Maduro será un día de euforia, de celebración, pero también de profunda incertidumbre. Las calles se inundarán de alegría, de esperanza, pero la realidad es que el país se enfrenta a un desafío monumental: la reconstrucción de Venezuela, un país devastado por más de 2 décadas de chavismo, con instituciones corrompidas, economía en ruinas y una población profundamente dividida. La transición no será fácil. La formación de un gobierno de unidad nacional será crucial. Este gobierno deberá integrar a figuras de todos los sectores políticos, militares, empresariales y sociales. Será necesario un consenso amplio para asegurar una transición pacífica y democrática, un desafío enorme considerando las profundas divisiones ideológicas del país. ¿Podrá lograrse un gobierno de unidad? La estabilización económica será otro desafío monumental.
Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero su economía está devastada por la hiperinflación y la corrupción. Detener la inflación, estabilizar la moneda y atraer inversiones extranjeras requerirá una estrategia sólida y la confianza de la comunidad internacional. El levantamiento de las sanciones será crucial, pero dependerá de la formación de un gobierno democrático legítimo. ¿Se recuperará la economía? La reconciliación nacional será quizás el desafío más difícil. Un país profundamente dividido necesitará un proceso de sanación y perdón. Investigar los crímenes del chavismo será necesario, pero sin caer en la venganza. Una comisión de la verdad, como la de Sudáfrica, podría ser la clave para la reconstrucción de la confianza y la unidad. Pero la memoria debe servir para construir el futuro, no para alimentar el odio. ¿Será posible la reconciliación? El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de sus líderes para construir un país unido, próspero y democrático. La transición no será rápida ni sencilla, pero el anhelo de libertad y el deseo de un futuro mejor impulsarán a un pueblo que tras años de lucha ha demostrado su coraje y su resistencia. La reconstrucción de Venezuela es un desafío monumental, pero también es una oportunidad única para crear un país mejor, un país con un futuro, sin tiranía. El futuro de Venezuela se vislumbra con una mezcla de esperanza y desafío. Tras la caída de Nicolás Maduro, se abre una nueva era, la posibilidad de un nuevo comienzo, un futuro sin tiranía, donde la libertad y la justicia prevalezcan. Pero el camino hacia una Venezuela libre y próspera estará lleno de obstáculos. La reconstrucción del país requerirá un esfuerzo monumental, una tarea que exigirá la colaboración de todos los venezolanos y el apoyo de la comunidad internacional. El primer paso será la creación de un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, que integre a representantes de todos los sectores políticos y sociales. Este gobierno deberá ser inclusivo y transparente, capaz de gestionar la compleja transición y establecer las bases para un sistema democrático sólido. Se requerirá un gran esfuerzo de diálogo y consenso para superar las profundas divisiones del país. ¿Podrá Venezuela unirse tras años de conflicto? La estabilización económica será vital. Venezuela posee una riqueza inmensa, pero años de mala gestión y corrupción han devastado su economía. Detener la hiperinflación, atraer inversiones extranjeras y reconstruir la confianza en los mercados serán desafíos cruciales. El levantamiento de las sanciones internacionales será fundamental para reactivar la economía, pero dependerá del establecimiento de un gobierno democrático y transparente. ¿Florecerá de nuevo la economía venezolana? La reconciliación nacional será un proceso largo y complejo. Venezuela está profundamente dividida, y sanar las heridas del pasado requerirá un esfuerzo monumental. Investigar los crímenes del régimen de Maduro será necesario, pero la justicia debe ir acompañada de un proceso de perdón y reconciliación. Una comisión de la verdad, como la de Sudáfrica, podría ayudar a construir un futuro sin odio ni venganza. ¿Podrá Venezuela superar sus divisiones? El regreso de los millones de venezolanos que han huido del país será un paso fundamental. Estos venezolanos, con sus habilidades y conocimientos, son esenciales para la reconstrucción de su patria. Crear un ambiente de seguridad y estabilidad que les permita volver con confianza será crucial para el desarrollo del país. Un futuro sin tiranía, un futuro de esperanza, es un futuro posible para todos los venezolanos. El camino será largo, pero la esperanza de una